Buenos días. Sedubir presenta el curso de circuitos eléctricos y su unidad 1, que la hemos llamado la ley de Ohm, para el programa técnico laboral en electrónica. Inicialmente vamos a ver la teoría correspondiente y comenzamos con la ecuación de Ohm. Se sabe que todos los elementos metálicos conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, la plata y el cobre son los mejores conductores de la electricidad. Por el contrario, el caucho, la madera son muy malos conductores. Entre mejor sea el conductor, pues menor será su resistencia eléctrica, porque deja conducir muy bien la corriente. El producto de esta resistencia por la corriente que pasa por el conductor se denomina voltaje y es la relación conocida como ley de Ohm, que se escribe matemáticamente como voltaje, que es V, igual a la corriente, que es I, por su resistencia, que es R. Para encontrar la corriente conociendo el voltaje y la resistencia, pues obviamente se despeja. Entonces vamos a conocer la corriente, R como está multiplicando pasa a dividir, o sea que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. De la misma forma, si queremos conocer la resistencia, pues obviamente la despejamos, como la corriente está multiplicando la resistencia, esta corriente pasa a dividir. Por eso la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Gráficamente podemos describirla de esta forma, por este triángulo, donde el voltaje es igual a I por R, la resistencia es el voltaje sobre la corriente y la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Las unidades para el voltaje las llamamos voltio y se simboliza con V. La unidad de corriente es el amperio, se simboliza con la A mayúscula, y la unidad de resistencia es el ohmio, que tiene este símbolo griego, la omega. Cuando las mediciones son grandes o pequeñas se usan múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, un kilovoltio es igual a 1000 voltios. Un milivoltio es 0.001 voltio, o sea, la milésima de un voltio. Por lo tanto, un voltio es 1000 veces mayor que el milivoltio, o sea, 1000 milivoltios. Un miliamperio es la milésima parte del amperio, o sea, se escribe matemáticamente como 0.001 amperio. Un microamperio, una unidad muy pequeña, es la millonésima parte de un amperio. Un amperio entonces es igual a 1000 miliamperios, y un miliamperio además es igual a 1000 microamperios, porque el microamperio es 1000 veces menor que el miliamperio. El kiloohmio es igual a 1000 ohmios, y el mega ohmio, que se escribe M mayúscula I ohmio, es igual a 1.000.000 de ohmios, o sea, también igual a 1000 kiloohmios. Aquí está la nomenclatura. El kilovoltio es un kV, 1000 voltios, que se expresa en forma exponencial como 1 exponente 3, o sea, 1 por 10 a la 3. Un milivoltio es 0.01 voltio, o sea, 1 por 10 a la menos 3. El voltio es igual a 1000 milivoltios, o sea, 1 por 10 a la 3 milivoltios. Igualmente para el miliamperio es la milésima del amperio y se expresa como 10 a la menos 3 amperios. El amperio es 1000 miliamperios, o sea 10 a la 3 miliamperios. El kiloohmio es 1000 ohmios, o sea 10 a la 3 ohmios. Y el megaohmio es 1000 kiloohmios, o sea 10 a la 3 kiloohmios. Hablemos ahora sobre la fuente de voltaje, pero estamos en corriente continua o corriente alterna. En este caso, la generación puede ser una batería, para el caso obviamente de la corriente continua. Su valor es constante con el tiempo, es decir, si la vemos gráficamente aquí en el eje horizontal tenemos el tiempo
en el eje vertical es el voltaje, entonces esto nos da una recta constante. Y aquí está pues una batería. Las fuentes de voltaje generalmente se conectan en serie y su valor final depende de la suma algebraica. Miremos estos ejemplos. En este ejemplo 1, aquí tenemos 3 fuentes en serie, una fuente de 12 voltios, otra fuente de menos 5 y otra fuente de 10 voltios. Aquí estamos añadiendo el más para simbolizar que donde sale la fuente y colocamos positivo, o sea, por eso aquí es 12 voltios positivo. En cambio aquí tenemos el menos, o sea es menos 5 voltios, aquí es el más, aquí el más 10 voltios. O sea que el valor total de la fuente se suma algebraicamente las 3 fuentes, pero hay que tener en cuenta los signos, o sea 12 menos 5 más 10. 12 menos 5 es 7, más 10 da 17 voltios. En este ejemplo, miramos las 3 fuentes en serie. Aquí hay que observar la polaridad de las fuentes por donde sale. Y entonces aquí tenemos 12 voltios porque es positivo, 5 voltios porque es positivo y menos 10 voltios porque aquí tenemos negativo. E es la misma suma algebraica de las 3 fuentes. O sea, 12 más 5 menos 10. Eso da 12 más 5 es 17 menos 10 daría 7 voltios. Entonces, dependiendo de la polaridad de las fuentes, el valor total de esa fuente de voltaje pues va a cambiar. Los medidores. El aparato eléctrico que mide el voltaje obviamente se llama voltímetro. O sea, voltímetro quiere decir que mide voltios. Y el que mide la corriente es el amperímetro porque va a medir amperios. El voltímetro, por tener una resistencia interna muy alta, idealmente es infinita, se conecta en paralelo, y el amperímetro, por tener una resistencia interna casi cero, idealmente cero, se conecta en serie. Fíjese este esquema del circuito. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Esta es otra forma de simbolizar las fuentes de corriente continua como una batería. Aquí está el voltímetro que se conecta en paralelo. Obsérvese que el positivo con el positivo y el negativo con el negativo de la fuente. Aquí está la resistencia y el amperímetro se conecta en serie porque es donde va a pasar la corriente. Por donde pasa la corriente hay que conectar el positivo del amperímetro. Y por donde sale pues el negativo. Entonces el amperímetro se conecta en serie y el voltímetro se conecta en paralelo. Si en este caso tenemos una fuente de 12 voltios conectada a una resistencia de 100 ohmios, entonces se puede aplicar la ley de Ohm que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, en este caso el voltaje de la fuente, que la hemos llamado E, y aquí en el circuito nos dice que es de 12 voltios. Y la resistencia, fíjense que es de 100 ohmios. Entonces, la corriente es igual a 12 voltios sobre 100 ohmios. 12 sobre 100 da 0.12. Como es corriente, esto nos va a dar amperios. Pero si queremos expresarla en miliamperios, tenemos que multiplicarla por 1000. Y 0.12 por 1000, pues es 120 miliamperios. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica por una fuente de voltaje se obtiene a su voltaje multiplicada por la corriente que produce o la corriente que entrega. Entonces la potencia siempre es igual al voltaje por la corriente. Otra forma de mirarla es, reemplazándola, la potencia es igual a la resistencia por la corriente elevado al cuadrado. O también en forma del voltaje, la potencia es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces mire, aquí tenemos que el voltaje, potencia es voltaje por corriente, potencia también es igual a resistencia por corriente al cuadrado, o potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. La unidad de potencia eléctrica es el vatio. Un vatio entonces es un voltio por un amperio. Recordemos que potencia es voltio por corriente, o sea, un voltio por un amperio. Si la queremos más chiquita, por ejemplo, un milivatio, pues una milésima del vatio, o sea, 0.001 vatio.
o correspondientemente un vatio es igual a 1000 milivatios. Si queremos una potencia mucho más alta, por 1 kilovatio va a ser igual a 1000 vatios. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este circuito y nos piden calcular la corriente en la parte A y B, la potencia suministrada por la fuente, y C, la potencia disipada en la resistencia. Es obviamente que la potencia que entrega en la fuente se va a consumir en esta resistencia. En el circuito de la figura, entonces tenemos E es igual a 10 voltios, fíjense. La resistencia es un K, o sea, 1000 ohmios. Aplicando las fórmulas tenemos que hallar la corriente. Corriente es E sobre R, o sea, 10 voltios sobre 1000 ohmios. 10 sobre 1000 es 0.01, que si multiplicamos por 1000 nos da 10 miliamperios. Para la parte B, la potencia que suministra la fuente es igual a su voltaje, que es E por la corriente, o sea, 10 voltios, que es el voltaje, por la corriente, que ya la calculamos en esta parte A, en forma de amperios, 0.01 amperios, 10 por 0.01, pues nos da 0.1, y sabemos que la potencia se da en vatios, o sea que 0.1 vatios, pero si queremos hallarle milivatios, la multiplicamos por 1000, y esto es igual a 100 milivatios. Esta resistencia, esta fuente de voltaje entrega 100 milivatios. La potencia disipada en esta resistencia es el producto entre la resistencia por la corriente al cuadrado. La resistencia es de un K, que podemos decir que son 1000 ohmios, por la corriente al cuadrado. La corriente lo tenemos de acá, que es 0.01 amperio al cuadrado. Entonces esto nos da 1000 multiplicado por 0.01, pues nos da 0.001, y 1000 por esto nos da 0.1 vatio, que en milivatios, si lo multiplicamos por 1000 como hicimos anteriormente, pues nos va a dar 100 milivatios. O sea que la potencia que suministra la fuente es igual a la potencia que disipa o consume esta resistencia. Por eso es que si esta resistencia es un calefactor, en el caso de una estufa eléctrica, pues la potencia que suministra la red de energía se produce en otra potencia que se conoce como potencia eléctrica, potencia calorífica en una resistencia. Este otro ejemplo, un circuito. Aquí la resistencia es desconocida, pero nos dan la corriente, que es de 100 miliamperios, y la fuente tiene un voltaje de 20 voltios. Nos piden hallar el valor de R y la potencia suministrada y disipada. Entonces, los datos que tenemos es que es 20 voltios, la corriente nos dan 100 miliamperios, o sea, 0.1 amperio, y aplicando las fórmulas tenemos que la resistencia es voltaje sobre corriente. O sea, 20 voltios sobre 0.1 amperio, 20 sobre 0.1 es 200, y la resistencia nos da en ohmios, o sea que esa resistencia es de 200 ohmios. La potencia de la fuente es E por I, es 20, y la corriente nos dan es 100 miliamperios, o sea 0.1 amperio, 20 por 0.1 da 2 vatios. O sea que la potencia que suministra esa fuente es de 2 vatios. Y la potencia disipada pues es R por I cuadrado, R, ya la calculamos aquí, que es 200 ohmios. La corriente sabemos que es 0.1 amperio al cuadrado, o sea 200 por 0.1 al cuadrado, pues 0.01, 200 por 0.001 nos da 2 vatios. Nuevamente la potencia que suministra la fuente es igual a la potencia que consume la resistencia. Hay unos valores comerciales de la resistencia, o sea que aquellas son las que se encuentran en el mercado, no todos los valores existen. Entonces esta es una tabla referencial para encontrar el valor comercial. Por ejemplo, tenemos en este caso 1 ohmio, 1.2 ohmios, 1.5, 1.8. Quiere decir que 1.6 ohmios en el mercado no existe, ni 1.7 ohmios. Son estos los valores comerciales. En la escala de 10 tenemos estos valores también, son prácticamente los mismos multiplicados por 10. Igualmente, para estos valores de la resistencia, los valores en kiloohmios
Este, por ejemplo, 1K2 quiere decir 1.2 kiloohmios, 1.5 kiloohmios, 1.8 kiloohmios, o sea, 1.8 kiloohmios quiere decir 1800 ohmios por el valor de K, que hay que multiplicarlo por 1000. Igual para 10K, para 100K y para el orden de los megaohmios. Este es 1 megaohmio, este es 1.2 megaohmios, se escribe de esa forma. 1M5 quiere decir 1.5 mega, 1.8 mega, etcétera. Las potencias que se encuentran en el mercado es de 1/4 de vatio, medio vatio, 1 vatio, 2 vatios, y hay obviamente de más alto valor. Vamos a hacer un diseño para encontrar el tipo de resistencia que sea la necesaria de conectar para que se cumpla con este circuito. Aquí tenemos una fuente de corriente continua de 12 voltios. Dice, se quiere que circule una corriente de 50 miliamperios. ¿De qué valor se debe escoger y cuál debe ser su potencia? Entonces, la resistencia, obviamente, por ley de Ohm, es E sobre R, 12 sobre 50 miliamperios, que son los datos que nos dan. 12 sobre 50 es 0.24 kiloohmios. Observe que aquí coloqué kiloohmios porque tiene el denominador miliamperios, que multiplicando estos 0.24 por 1000 me da 240 ohmios. No es un valor comercial, entonces se escoge entre 220 y 270 ohmios. El más cercano es 220 ohmios. De la nueva corriente es entonces, y es igual a E sobre R, 12 sobre 220 nos da 0.0545, si la multiplicamos por 1000 nos da 50.5 miliamperios. O sea que no existe una resistencia exacta en el comercio para que nos dé 50 miliamperios. El valor comercial que encontramos fue 220 voltios, pero la corriente se nos sube un poco a 50.5 miliamperios. La potencia es ahora voltaje por corriente, 12 voltios por la corriente calculada, eso nos da 654 milivatios. Se debe escoger una resistencia de mayor potencia para que no se recaliente o queme. Entonces se escoge una de 1 vatio. Entonces la respuesta al ejercicio es que la resistencia es de 220 ohmios a 1 vatio. Bueno, amigos de Seduvir, los invito entonces a que se matriculen al programa técnico laboral en electrónica en la página seduvir.com. Muchas gracias.